Argentina miramos lo que está pasando con el dólar, con el desempleo, con el deterioro social, el mundo realmente tiembla. Estas son imágenes, claro, en la oscuridad, de lo que fueron los bombardeos inéditos de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. Irán hoy dijo directamente que estaba estudiando cerrar el estrecho de Hormuz. A ver, es como decirle, es como el Mediterráneo, ahí se ve claramente. Es ese punto cerca de Dubái, por donde sale buena parte del petróleo. Irán es el tercer productor mundial de petróleo y Arabia Saudita es uno de los más importantes también. Si se cierra el estrecho de Hormuz, ve, ahí está la cantidad de barcos que pasan por el estrecho de Hormuz, lo que sucede es que generaría una crisis en el precio del petróleo. A la Argentina seguramente en este contexto la favorecería, porque dispararía el precio del petróleo y ya se sabe que Argentina produce petróleo barato y esto le serviría para tener más divisas, sobre todo a partir de Vaca Muerta. Pero, ¿qué está pasando? Porque la incertidumbre es tal que hoy hubo declaraciones incluso de diplomáticos rusos que decían, bueno, cuidado, que estamos a las puertas de un conflicto nuclear. Desde la agencia internacional que vigila las centrales nucleares, que la preside un argentino, se llama Rafael Grossi, dicen que no se verificaron fugas de energía nuclear después de los bombardeos de los Estados Unidos. Pero Adrián Saque está justamente en Estados Unidos y seguramente debe tener más datos de los que llegan acá. Adrián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, puede ser que tenga más datos, aunque bueno, hay que decir que hay que tratar de levantar el manto del triunfalismo que hay aquí, por lo general, sobre todo de parte de la información que viene desde el gobierno y la manera en que quedó atónita la oposición demócrata que apenas reaccionó con esta actitud, con esta decisión del presidente Donald Trump, que no consultó al Congreso para bombardear a una nación soberana y sobre todo teniendo en cuenta que, para poner en dimensión lo que fue el bombardeo de anoche, se utilizaron las bombas más pesadas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, bombas de 13.000 kilos cada una. En total fueron 14 de estas bombas llevadas por 7 aviones desde aquí, desde Estados Unidos, ¿no? Son mayores que las que utilizaron, ¿no?, contra Osama Bin Laden. ¿Te acuerdas cuando Osama Bin Laden estaba escondido en una montaña? Creo que era en Tora Bora, que también le dispararon unas montañas antibúnker, unas bombas antibúnker. ¿Son mayores que esas? Sí, esta es una versión un poco más grande que las que usaron contra Osama Bin Laden, pero además había sido en Afganistán, que las utilizaron creyendo que Osama estaba ahí, ¿no? Y no había sido así, pero era un país invadido. En este caso fue bombardear a un país con el que no se estaba en guerra, ¿no? A partir de ahora supuestamente lo están, aunque el presidente J.D. Vance, el vicepresidente quiero decir, dice que no está, que Estados Unidos no está en guerra. La retórica es extraña porque Trump dice es una oportunidad para la paz, después que le pegaron semejante bombazo. Sí, desde luego. Él se autodenomina un peacemaker, o sea, un hacedor de paz, que fue lo que proclamó durante toda su campaña electoral. Pero lo cierto es que la presidencia de Joe Biden terminó con 2 guerras, ¿no? Una en Gaza y otra en Ucrania, y ahora tenemos 3 guerras. O sea, parecería, según dicen sus detractores, un multiplicador de guerras. Sí. Sin embargo, ¿Y temen algún tipo de represalia? ¿Temen algún tipo de represalia de parte de Irán en Estados Unidos? Sí, temen represalias. Sobre todo vos veías en los medios conservadores que estaban muy atentos al número de asilados iraníes que ingresaron durante la presidencia de Joe Biden, ¿no? De paso se anotan un poroto tirándole a la actual oposición, que fueron 746 iraníes sobre los que, según dicen, no se tuvo control. Entonces ahí está el mayor miedo y por eso se elevó a alerta máxima de seguridad la seguridad, el cuidado de las instituciones judías y de algunas instituciones financieras clave que creen que pueden ser blanco de eventuales ataques terroristas. ¿Y allá qué es lo que dicen? ¿Irán tiene o no tiene la bomba atómica?
Mirá, el trumpismo sí. De hecho, no había manera que pudieras discutir con alguien que lo haya votado fervientemente, ¿no? Por lo menos los que son del núcleo insisten en que sí, pero vos fíjate que la responsable de inteligencia de Donald Trump, Tulsi Gabbard, justamente dijo que no, que estaban a por lo menos 3 años de poder desarrollar una bomba atómica. O sea que fue cuando le preguntaron una bomba esta preventiva, semana un bombardeo a Trump, preventivo. claro, fue un bombardeo preventivo, sí, efectivamente, porque no había realmente certeza de que estuvieran cerca de elaborar un arma nuclear, a pesar de que Benjamín Netanyahu insistió en que podían llegar a elaborar hasta 11 bombas nucleares de un momento para otro. Sin embargo, eso no encuentra respaldo en las investigaciones del Pentágono, que, como te dije, según la delegada de seguridad, justamente esto no estaba ni cerca de producirse. Cuando a Donald Trump lo consultan por lo que dijo su propia secretaria, él dijo I don't care, o sea, no me importa menos lo que mal. haya dicho ella. Y después no apareció nunca más. Así que vamos a ver qué pasa. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te pregunto dos cuestiones. Primero, una del debate interno, quizás del Partido Republicano, pero te diría desde la Cámara de Representantes. Trump mandó la ley del presupuesto que estaba o se debería discutir ahora hacia fin de mes. ¿Cómo afecta esto, esa cuestión? Y una cosa técnica. ¿Estados Unidos está en guerra con Irán? Te lo pregunto porque los demócratas dicen, no, tendría que haber pasado por el Congreso. No sé, ¿puede haber bombardeado sin estar en guerra? Estados Unidos sí. Bueno, empiezo por la segunda. Eso depende a quién le preguntes. Para el oficialismo, no está en guerra, a no ser que Irán responda a los ataques a blancos de los Estados Unidos. Ahí habría una eventual declaración de guerra. Pero a pesar de que estos bombardeos fueron realmente muy importantes, muy significativos por la magnitud de las bombas que se arrojaron y por el momento de la contienda también entre Israel e Irán, no, en el oficialismo dicen que no, la oposición creen que sí, aunque, bueno, mirá que hay algunos también republicanos, algunos fanáticos también dentro del movimiento MAGA, Make America Great Again, los famosos gorras rojas, que dicen, esta no es nuestra guerra. Claro. Se lo advirtieron, lo dijeron grito cortito. Marjorie Taylor Greene, por ejemplo, esta famosa diputada o representante que rifaba ametralladoras entre los seguidores, entre los votantes. Bueno, ella se opuso a esta guerra. Son sectores que no son, que son más bien cercanos al antisemitismo. Pero Cachiro, quiero que veamos, Adrián, una frase de la que dijo Donald Trump celebrando el bombardeo sobre Irán. The U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. Una asombrosa victoria militar, claro, con el pequeño detalle que involucra un país que estaba desarrollando armas nucleares. Desde el lado de Rusia, por ejemplo, dice, muchachos, estamos más cerca que nunca de que arranque una nueva escala de la remanida posibilidad de una tercera guerra mundial. Pero en el medio de todo esto, Adrián, no puede faltar un argentino, que es Rafael Grossi, que es el titular de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, que se encarga de la, ¿cómo decirlo?, de la revisión del famoso Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Sí, exactamente. Rafael Grossi estuvo haciendo declaraciones en varios medios. ¿Por qué? Porque fue apuntado por Irán como aquel
que le dio la luz verde a Estados Unidos con sus declaraciones para que efectúen estos bombardeos con estas bombas que únicamente tiene Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué esto? Porque Rafael Grossi dijo que según las inspecciones que su equipo había realizado, Irán había enriquecido uranio, eso quise decir, sí, y había ocultado información. 60% de pureza. Claro, y que había ocultado información, como por ejemplo decir que a pesar de que había enriquecido uranio hasta un 60%, recordemos que para tener un arma atómica hace falta enriquecerlo hasta un 90%, a pesar de eso no tenía los elementos necesarios como para efectivamente pasar de ese uranio enriquecido a elaborar armas nucleares listas para ser utilizadas y que para eso hacía falta varios años. Bueno, eso también lo sabía Grossi, aparentemente según él lo dijo, pero no lo escucharon. Por eso Irán dijo que se van a ocupar de Grossi una vez que termine la guerra. Teniendo en cuenta lo que le pasó a Salman Rushdie, que años después le clavaron un puñal en el ojo, la verdad que el señor Grossi debería estar preocupado. Sí, desde luego se lo notaba preocupado hoy, hablando en inglés con un acento argentino muy fuerte y tratando de hablar con todos los medios con los que pudiera, ¿no? Pero bueno, lo señalaron prácticamente, recordás cuando fue la invasión del Golfo Pérsico en 2003, la invasión de Irak a cargo de Estados Unidos, que Inglaterra facilitó justamente la información sobre supuestas armas de destrucción masiva que jamás se encontraron después. Bueno, Irán lo compara a Grossi con la Inglaterra de 2003, que jamás pudo facilitar este tipo de información. Adrián, entonces, ¿qué se sabe ahora de esta amenaza de Irán? Que dice, bueno, vamos a cerrar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa buena parte del petróleo que se exporta desde Medio Oriente a Europa, a China. ¿Qué hay de eso? Sí. Esa es la única amenaza concreta. Hasta ahora lo que están diciendo es que van a vengar lo que hizo Estados Unidos, que Estados Unidos tiene que estar alerta a lo que va a hacer Irán. Y la única amenaza concreta es que cerrarían, no dijeron cuándo, el estrecho de Hormuz. Recordemos, como bien dijiste, que Irán es el tercer productor de petróleo mundial y el segundo de gas natural. O sea, es sumamente importante y además cierra las exportaciones de Irak y todo el tránsito, ¿no?, hacia el resto del mundo. Sí trajo consecuencias. En este momento, o por lo menos antes de empezar este informe, estaba aumentando un 5% el precio del petróleo y un porcentaje similar el precio del gas. A nivel internacional estamos muy atentos a ver, espera un cachito. Porque, espera un cachito. Sí. ¿Eso es una buena noticia para la Argentina, Hernán? Tiene dos aspectos. Uno, de hecho, ya lo vimos en la última semana. El aspecto positivo es en la macro, si querés, porque la Argentina es exportadora, así que le ingresan dólares, algo de lo que decías al inicio, lo ayuda esta cuestión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el gobierno desreguló el precio de los combustibles. Así que, ¿te acordás que el mes pasado habían bajado el petróleo y bajó 2%, entre 2 y 4% el combustible? Bueno, esta semana ya hay petroleras que aumentaron 5%. Por la duda. Probablemente la petrolera estatal aumente 5%. Te digo, a esta altura, o antes de arrancar, que valía 80 dólares el barril, la diferencia era 10 abajo, el precio de la nafta acá. Si se va a 85, como acaba de decir Adrián, es 17% abajo. Sí, debería aumentar 17% o sea, que para salvo empalmar. que el gobierno, a través de YPF, decida pisar el precio... Probablemente lo haga. Para que esto no impacte sobre la inflación, sería una noticia complicada para el gobierno. Sí, ya de por sí va a tener algún impacto porque ese 5% ya esta última semana ya tuvo efectos. Lo que pasa, Adrián, que si cierran de alguna manera el suministro de petróleo que sale de ahí, del Golfo Pérsico, imagino que eso va a provocar más combates en la zona. Sí, desde luego. Y nadie está hablando de esto que estamos hablando acerca de la importancia del petróleo de Irán. Como yo recuerdo, cuando vivía en Inglaterra se hablaba de la importancia de los recursos de hidrocarburos de Irak, justamente, ¿no? Nadie está hablando de eso, pero sí están hablando de un cambio de régimen, de derrocar al régimen
de los ayatolas y que eso, bueno, si Estados Unidos empieza a tener control sobre Irán, bueno, ahí habría justamente una recomposición de todas las variables económicas en favor de los Estados Unidos. De eso sí se está hablando un poco más, pero ahí está la diferencia, ¿no? Israel quiere derrocar a Ali Khamenei y Trump por ahora negociar, claro. dice que no, aunque hasta hace un ratito dijo que no descarta que eso pueda suceder, que el único objetivo no es evitar que Irán se transforme en una potencia nuclear, sino que también puedan terminar con 45 años o 46 casi ya de régimen islámico en Irán. Sí. No, ahí en uno de los mapas se veían dos círculos rojos. Uno es el estrecho que recién mencionábamos, que es 100% de Irán, el de Hormuz. Pero hay otro que está del otro lado, que en realidad está en las costas de Yemen, pero que ahí están los hutíes, ¿viste? Estos que son los tipo piratas. Los que bueno, tienen cohetes. financiados por Irán. los iraníes. Con lo cual, en realidad, hay dos estrechos en discusión. No solo uno, y eso ya no es el 20% del petróleo, sino el 40%. Adrián, gracias por el contacto. Te mando un abrazo. Por favor, gracias a ustedes.